La bestia, primera parte. Fabián Figueredo lleva el número de la bestia. El 666. Nació el 6 de junio a las 6 de la mañana. Al principio eso no llamó la atención de nadie, ni de familiares ni vecinos. Esa leyenda maldita era absolutamente desconocida para todos. Cuando el niño iba a cumplir 4 añitos, a sus padres ya les llamaba la atención lo sano y resistente que era su hijo a cualquier enfermedad. Jamás había tenido una mísera fiebre, catarro ni diarrea, nunca le hizo mal una comida, tampoco se golpeaba. La madre siempre decía que le sentía olor a azufre en la piel, y que se ponía a gritar como un condenado los domingos cuando entraban a misa, pero tampoco daba mucha importancia a eso. En realidad, los ponía muy contentos que no se enfermara y que no se anduviera dando tropezones y porrazos a cada rato, pero tanta suerte llamaba la atención. Por las dudas, los padres no hicieron nada ni comentaron a nadie la suerte de su hijito. Cuando Fabián comenzó a ir a la escuela, todo se hizo más evidente. Era el mejor del grado, hacía todas las tareas, estudiaba mucho y contestaba cualquier pregunta, hasta la más difícil. Era muy callado, no tenía amiguitos y nunca peleaba. Realmente no era un niño normal. A veces, los chicos más grandes le buscaban pleito, solo para ver cómo reaccionaba, y Fabián no hacía ni decía nada, con la cabeza gacha se iba hacia otro lado. En una ocasión, uno de quinto le hizo una zancadilla y Fabián se cayó. Se levantó, se limpió las rodillas y continuó su camino con la cabeza gacha. Al otro día, el chico de quinto cayó enfermo por una grave pulmonía. Estuvo en la cama más de un mes y casi murió. Cuando cumplió 10 años, los padres ya estaban seguros de que su niño tenía ciertos poderes ocultos o alguna protección divina, y no sabían si alegrarse o preocuparse. No podían dejar de pensar en la cantidad de hechos sorprendentes, y en particular, en ciertas situaciones demasiado llamativas que habían ocurrido en ese tiempo, como por ejemplo, que a los 7 años lo atropelló una manada de novillitos, lo pisotearon y patearon, y ni se quejó, no lloró ni le salió ningún moretón. O cuando toda la familia comió una mortadela en mal estado, y les dio una descompostura y diarrea de Padre y Señor nuestro a todos. Menos a él. O la más increíble de todas, cuando a los 8 años iba con 2 de sus hermanos mayores caminando, por un sendero cerca de la chacra de los Barrientos, donde tenían 5 perros bravísimos, que ya habían atacado y mordido a muchas personas, y a varias de ellas con mordeduras terribles. En esa oportunidad, cuando los perros salieron a atacarlos, sus hermanos mayores empezaron a gritar y a correr, pero Fabián se quedó parado, mirando a la jauría que se le venía encima y que ya estaba a 20 metros. Los hermanos, desesperados y llenos de pavor, gritaban a su hermanito que corriera. Los perros, ladrando y mostrando sus feroces colmillos, se venían derechito a Fabián, a comérselo, pero... De golpe, se frenaron en seco, a 3 metros del niño, dejaron de ladrar y bajaron sus cabezas, gimiendo y olfateando el piso. Fabián ni se movía, y los perros frente a él parecían unos conejos. El niño dio media vuelta y caminó hacia sus hermanos que estaban a 100 metros con las bocas abiertas, sin entender nada. Ya eran demasiadas cosas extrañas, que no tenían una pizca de explicación. Decidieron hablar del asunto con un tío de confianza. Cuando le contaron, el tío coincidió con ellos en que eran muchas las cosas raras que rodeaban a Fabiancito. El tío propuso hablar con don Pereira, un viejito de Pindó, que hacía curaciones de todo tipo de males y adivinaba el futuro. Los padres aceptaron la idea. A la semana siguiente, padres y tío, se subieron al sulky y partieron hacia lo de don Pereira. Cuando llegaron le relataron toda la historia, desde que nació, contándole todas esas situaciones raras e inexplicables. Don Pereira escuchó en silencio todo el relato, cuando finalizó, preguntó al padre. Dígame, don Figueredo, ¿cuántos hijitos tienen ustedes? 6 con el Fabiancito. Entonces, lobizón no puede ser. Calculó don Pereira e interrogó. ¿Y qué día nació? El 6 de junio de 1960. Así que tiene 10 años. ¿A qué hora? ¿A qué hora nació? Preguntó el curandero con los ojos muy abiertos y los labios temblando. A las 6 de la mañana. Don Pereira se puso pálido, después lívido y tosió un poco, como si se le hubiera hecho un nudo en la garganta. ¿Qué pasa, don Pereira? Preguntó el tío. ¡Qué desgracia! ¿Todavía no se dieron cuenta? ¿De qué, don Pereira? Por favor. Imploró la madre. Lleva el número de la bestia. Los 36. El 6 de junio a las 6 de la mañana. ¿Qué bestia? ¿De qué habla don Pereira? Preguntó el padre.
Esto es una cosa muy fea, don Figueredo. Su hijo no tiene poderes o protección por casualidad, es el hijo del demonio. ¿Qué dice? Gritó el padre, mientras la madre comenzaba a llorar poniendo las manos en plegaria y el tío se persignaba. Su hijo es el anticristo. Ahí se armó un griterío, con llantos e imploraciones, mientras don Pereira se arrodillaba y empezaba a orar. Después de un rato, cuando todos se tranquilizaron, retomaron nuevamente el diálogo. Don Pereira también estaba muy conmovido, y fue hasta un armario de donde sacó una Biblia, abrió en una de las páginas que tenía marcada, se puso los anteojos y dijo: Voy a leerles un capítulo del Apocalipsis, dice esto. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Pero, ¿por qué él? ¿Por qué él? Por el amor de Dios. Decía llorando la madre. Eso nadie lo sabe, doña, quizá desde las tinieblas, los eligieron a ustedes para que tengan ese hijo. Es una desgracia, pero contra eso no se puede hacer nada. Los tres familiares lloraban y se abrazaban ante la terrible tragedia. Don Pereira quiso saber algunas cosas más y se puso a preguntar. Me van a disculpar, pero quiero hacer algunas preguntas más, para convencerme del todo. A mí también me cuesta creer. ¿Qué más quiere saber, don Pereira? Dijo el padre secándose las lágrimas. Los perros en la casa. ¿Cómo se comportan con Fabián? Lo quieren mucho, la verdad es que siempre lo defienden, y muchas veces cuando sus hermanos juegan con él, los perros empiezan a ladrar, como si les molestara que lo toquen. ¿Fue bendecido? Sí. Mi hermano y mi cuñada fueron los padrinos. ¿Cómo se comportó cuando lo bendecían? La verdad es que lloró muchísimo, hasta parecía que se iba a ahogar de lo azul que quedó. Nadie podía calmarlo. Cuando el cura le tocó la frente con el agua bendita, Fabiancito empezó a vomitar y a temblar como nunca antes habíamos visto. ¿Y los padrinos? ¿Siempre lo visitan? Mi hermano y mi cuñada fallecieron en un accidente. A los 3 meses del bautismo. Los padres y el tío iban comprendiendo, con cada pregunta, que la vida de Fabián y todas las cosas que ocurrieron a su alrededor, no eran normales, ni casuales. ¿El niño ya tomó la comunión? No, todavía no, pero este año tenía que empezar a ir a catequesis. ¿Los llevaron a misa alguna vez? Cuando era bebé lo hacíamos, pero se ponía tan mal y lloraba tanto, que decidimos no llevarlo más. ¿Quién es el menor de sus 6 hijos? Fabián. ¿Y por qué le pusieron ese nombre? Ese nombre lo eligieron sus hermanos. Dijo la madre. Por casualidad. ¿Ustedes no le sienten un olor muy fuerte en la boca? ¿En el aliento? Sí. Tiene un olor muy fuerte, como si fuera vapor de azufre, y eso que le hago cepillarse muy bien los dientes. Y la verdad es que ese aliento lo tiene desde que era bebé. Don Figueredo, el asunto está muy claro para mí, y no quiero asustarlos, pero el niño está rodeado de señales y protecciones de las tinieblas. ¿Qué más tiene? Preguntó muy afligido el padre. Es el 6º hijo y su nombre y apellido tiene otros 6. ¿Qué? Fabián tiene 6 letras, y tanto el nombre como el apellido comienzan con la 6ª letra del alfabeto. Los perros de su casa ya lo identificaron como bestia y por eso lo defienden tanto. Cualquier cosa que tenga que ver con Dios, la cruz o la iglesia, será rechazada por el niño. Y además ese aliento. El aliento. ¿Qué tiene el aliento? Es el aliento diabólico. En ese instante, los padres comprendieron toda la terrible tragedia de su hijo. Ya no les quedan dudas. Era el demonio. Y así estuvieron, llorando y abrazándose un buen rato más. Don Pereira, mientras tanto, se mantenía en silencio, respetando el dolor y el drama de esa familia. Pero había una pregunta que los 3 familiares sabían que tendrían que hacerla, y don Pereira también sabía que tendría que contestarla, era la pregunta más terrible que alguien pudiera imaginar y la respuesta más dolorosa que nadie querría oír. ¿Y qué tenemos que hacer ahora, don Pereira? Preguntó el padre con la voz ahogada. ¿Tienen que matarlo? Dijo don Pereira con la cabeza gacha y la voz quebrada. Eso volvió a destacar un batifondo de Padre y Señor Nuestro, con gritos, llantos y alaridos de los 3. Y el padre empezó a insultar a don Pereira, y ya quería pelear con él, pero el tío lo contenía y trata de calmarlo.
Fue el peor momento para todos, y el pobre viejito, que también estaba muy afligido, se largó a llorar tratando de explicar que él no tenía la culpa de esa maldición. Luego de un buen rato se volvieron a calmar y de nuevo el curandero se puso a hablar. Créame, don Figueredo, yo solo digo lo que sé. De ese desgraciado asunto, conocí 3 casos y en todos se tuvo que matar a la bestia. Pregunté a cualquiera qué se debe hacer con un chico así, y le dirán lo mismo. ¿Cómo vamos a matar a nuestro hijo? ¿Usted se imagina lo que dice? ¿Se da cuenta lo que significa para nosotros? Preguntó el padre llorando. Me duele decir esto, pero no tienen que considerar a ese chico como si fuera su hijo, es el hijo del diablo. Respondió don Pereira. ¿Y qué pasaría si sigue viviendo? Tal vez sí. Empezó a preguntar entre llantos la madre. Si no lo matan, él comenzará a matarlos a todos ustedes. No tendrá piedad con los hermanos, padres, amigos ni nadie. Se hizo un terrible silencio, y solo se escuchaba el llanto de los 4. Luego, se despidieron de don Pereira y emprendieron el regreso a casa. Nadie hablaba y solo se escuchaba el traqueteo del sulky y las piedras del castillo. Cada uno lloraba en silencio. En la cabeza de esos padres, solo rondaba el terrible dilema. Y bueno, hasta aquí lo dejamos. Saber que tu hijo tiene poderes, pero descubrir que no es por algo bueno, es algo que pondría triste a cualquiera. Como saben, esta historia está basada en un libro, cuyos derechos pertenecen a Hugo Mitoire, el autor del libro. Y bueno, si les gustó el video, denle like, suscríbanse para ver más contenido, compártanlo y comenten si es que saben de alguien cuya fecha de nacimiento coincida con esos números. Además, activen la campanita para recibir notificaciones del canal. Yo soy Rasta108 y hasta el próximo video.